la ensalada navideña que hará que todos pidan la receta. Ojo pues, porque ya estamos en la recta final de la temporada de ensaladas navideñas aquí en el canal de las ensaladas. Y esta receta queda tan buena que más de uno la va a repetir en diciembre. Vea pues, suscríbase para no perderse las que vienen, guárdela, compártala y déjele un like desde ya, porque esto apenas va empezando y se va a poner mejor, ¿cierto? Arranco con una piña pequeña, que para mí es la reina de esta ensalada. Este ingrediente me encanta porque le da ese dulcito natural tan rico. La lavo muy bien, le retiro la cáscara con calma, quito esos punticos negros que a veces trae y la corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños, todos más o menos del mismo tamaño para que la ensalada quede pareja, vea pues. Esa piña la llevo a una olla sin agua, solo con sus propios jugos, y la dejo cocinar hasta que esos jugos se evaporan por completo. Este paso es clave, ponga cuidado, porque así evitamos que la ensalada se amargue y además concentramos el sabor. ¿Usted también cocina la piña antes de usarla en ensaladas o la prefiere cruda? Déjemelo en los comentarios que eso me gusta leerlo. Sigo con un pimiento rojo, que además de color aporta vitamina C y un saborcito fresco delicioso. Lo lavo muy bien, lo parto por la mitad, retiro semillas y venas y lo corto en cubitos bien pequeños. A mí me gusta así finito para que no opaque los demás sabores, ¿cierto? Pero cuénteme usted cómo lo prefiere, en cuadritos pequeños o más grandes. Ahora voy con las uvas rojas que en esta receta quedan espectaculares. Las lavo muy bien, una por una si es necesario. Las parto en mitades y retiro las semillas. Las uvas aportan antioxidantes y ese dulzor natural que equilibra perfecto la mayonesa después. Vamos pues que esto ya va cogiendo forma. Tomo un tallo de apio, lo lavo bien y lo corto en trocitos pequeños. Este ingrediente me gusta mucho porque le da crocancia y frescura. Además ayuda mucho a la digestión, así que no solo queda rica sino balanceada, ¿cierto? Sigo con un mango grande y bien maduro pero firme. Lo lavo, le retiro la cáscara, lo corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. Este ingrediente es de mis favoritos, no les voy a mentir, porque ese contraste entre dulce y ácido queda brutal. ¿A usted le gusta el mango bien maduro o un poquito pintón para las ensaladas? Después tomo una manzana roja, la lavo muy bien, le retiro la cáscara, la corto en rodajas, descarto el corazón y las semillas y luego la llevo a cubos pequeños. La manzana aporta fibra, frescura y ese crunch que se siente delicioso en cada bocado. Ahora voy con el cilantro fresco. Este es un ingrediente que o se ama o no tanto, pero en esta ensalada queda increíble. Lavo muy bien el manojo, lo escurro y lo pico finamente. A mí el cilantro me fascina, es de mis hierbas preferidas. ¿Usted es team cilantro o team sin cilantro? Cuénteme en los comentarios pues. Llega el momento más bonito, el de combinar todo. En una ensaladera grande agrego primero la piña ya cocinada, luego el mango, el pimiento rojo, las uvas, la manzana, el apio y el cilantro. Todo bien ordenadito para que se vea linda desde antes de mezclar. A esto le sumo 50 gramos de almendras troceadas, que aportan grasas buenas, proteína y un crocante espectacular. Este toque me encanta porque eleva la ensalada a otro nivel. Y ahora sí, vamos con el aderezo, que es sencillo pero poderoso. Agrego 200 gramos de mayonesa, que es la que le da cremosidad y une todos los sabores. Este es el punto donde muchos dicen, pero mayonesa. Y vea pues, usada con medida queda perfecta. Mezclo suavemente, con paciencia, asegurándome de que cada ingrediente quede bien impregnado, sin maltratar la fruta, ponga cuidado ahí. Una vez todo está bien integrado, llevo la ensalada a refrigerar. Ese reposo hace que los sabores se abracen, se intensifiquen y quede aún más rica. Luego sirvo bien fría y listo, a disfrutar como se debe. Esta ensalada la pueden acompañar con carnes frías, pollo asado, pavo, cerdo o incluso servirla sola como entrada fresca para una cena especial. Funciona perfecto para Navidad, reuniones familiares o simplemente para darse un gusto en la semana. Si llegó hasta acá, ya sabe que esta receta vale la pena. Dígame en los comentarios qué ingrediente le llamó más la atención, si le cambiaría algo o si la haría tal cual. Comparte este video con esa persona que siempre lleva la ensalada a la reunión. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, active la campanita para no perderse las que vienen, regáleme un like si le gustó y déjeme su comentario, que aquí los leo todos. Vamos pues, seguimos cocinando con cariño, con sabor y con ensaladas que alegran la mesa. ¿Le gustó esta combinación? ¿La haría para Navidad? Los leo, ¿cierto?